Muy buenas noches. El día de hoy, el Instituto ISI les trae este webinar gratuito sobre estabilidad de taludes en minería, a cargo del magíster Roberto Castillo Velarde, ingeniero civil de profesión con maestría en ingeniería vial desarrollado en la Universidad Ricardo Palma y maestría también en educación en la Universidad Nacional de Trujillo. Además, cuenta con vasta experiencia en programas de diseño minero como Autodesk Civil 3D y AutoCAD Civil 3D. Sin más preámbulo, damos la bienvenida al magíster Castillo, que será el encargado de la ponencia el día de hoy. Adelante. A nombre del Instituto de Capacitación en Ingeniería, se realiza este curso virtual de estabilidad de taludes con slide versión 6. Quienes habla es el ingeniero Roberto Carlos Castillo Velarde, ingeniero civil, especialista en temas de estabilidad de taludes. Soy egresado de la Universidad Antenor Orrego, egresado también de la maestría de la Universidad Ricardo Palma en Ingeniería Vial. Y con ustedes esperamos con todos tener la participación de profesionales, estudiantes y gente relacionada a lo que es el tema de estabilidad y geotecnia. Y sobre todo con la innovación en este momento de un software como el Slide versión 6. Esperamos gratamente que nos puedan acompañar en la realización de este curso, que tiene como objetivos en esta presentación señalar los tópicos de cada unidad durante el periodo de aprendizaje de las sesiones que se van a realizar virtualmente. Bien, esta es una fotografía en una protección de una vía, ¿no? Un sistema llamado TerraMesh, justamente por los deslizamientos de tierra en esta zona, en la convención, esto es en el proyecto Camisea, donde se realizan este tipo de trabajos en terrenos bastante desfavorables y poco competentes. En un primer punto vamos a tocar los temas de geotecnia, antecedentes y formación de suelos. Vamos a hablar un poquito de la geología, los problemas de fallas geológicas, las fallas no geológicas que pueden a veces pasar como tales, la exploración, que tiene que ver de una forma visual, de una forma también con ensayos destructivos y no destructivos, ¿no? Vamos a citar algunos casos de fallas que se han dado durante todos estos años y que están bien documentadas. Las vamos a tratar de abrir a los estudiantes para su análisis, para que puedan tomar una decisión correcta cuando hay este tipo de problemas, cuando hay este tipo de fisuras, este tipo de grietas, este tipo de asentamientos, este tipo de desprendimiento de grandes masas de tierra y roca que suelen en muchos casos haber ocasionado muchas muertes. En esta parte voy a hablar mucho de lo que son los antecedentes históricos, de la descripción de algunos ensayos que se van a detallar. Hay ensayos de campo, ensayos de laboratorio, gabinete, teorías reconocidas por la mecánica de suelos y de rocas. Vamos a hablar un poquito de los ensayos SPT, diamantina, triaxial, que son fundamentales para el cálculo, para la alimentación de los datos en el software. Vamos a hablar también de los criterios de rotura, ¿no? La teoría de Moore-Coulomb, ¿no? Y los parámetros de resistencia y de formabilidad. Seguidamente, tenemos que hablar también de algunas muestras, cómo se toma el muestreo, cómo se hace este detalle en campo, la importancia de esto, ¿no? La recolección que sea lo más fidedigna de la realidad que nos toca, las exploraciones de campo, la topografía, que es fundamental también en esta, vamos a hablar un poquito de esos temas también. Es decir, topografía, geotecnia son complementarias y necesarias porque de ello depende en gran parte el modelamiento. Los ensayos de CPT se utilizan mucho en suelos granulares, en suelos cohesivos. En esta parte se centrará mucho en la normatividad existente nacional e internacional. Los ensayos de diamantina en roca, ¿no? Las tomas de las muestras, el transporte incluso para llevar al laboratorio, a veces toca estar en lugares
alejados de un laboratorio cercano. En el tema del laboratorio, importantísimo hablar de los ensayos de corte directo, de corte triaxial, ya en suelos o en roca, ¿no? Las pruebas, las interpretaciones de esos resultados, el muestreo, cómo se debe llevar, cómo se debe transportar, es un factor fundamental en este tema. En el cálculo geotécnico de laderas, de taludes, tanto en suelo como en roca, se hablará mucho de los fenómenos que tienen que ver con las condiciones que desencadenan esa inestabilidad, la revisión de la resistencia al corte de estos suelos, cómo los datos de campo obtenidos y analizados luego en el laboratorio son tan importantes en la interpretación y complementan, ¿no?, la inspección visual, ¿no? En estos casos tenemos aquí dos evidentes fallas, una de origen rotacional, la otra traslacional. Hablaremos de los métodos de rotura en los taludes, de la estabilidad estructuralmente no controlada, ¿no? Algunos temas sobre la revisión de esfuerzo cortante en suelos y en rocas, la técnica para analizar estos datos, ¿no?, con los principios de equilibrio al límite, que es la base en gran parte del software, pero sobre todo interpretar este tipo de fallas y cómo, de qué manera esto se tiene que llevar a un computador, ¿no? Los datos fundamentales aquí evidentemente son los datos de suelos, los datos de topografía, conocer la geología de la zona, la configuración, la geomorfología de la zona, ¿no? En el caso de rocas, conocer también su composición geomecánica, su comportamiento geomecánico, su clasificación geomecánica. Hablaremos un poquito de Wieniawski, de Barton, ¿no?, entre los métodos más destacados. Una vez que se tienen los datos de campo, se tienen que procesar lo más fidedignamente posible, ¿no? Como pueden ver, ahí se tiene en un costado la fotografía del lugar y luego al costado la modelación, ¿no? El programa permite también modelar los planos de topografía en AutoCAD o en Civil 3D, llevarlos al programa Slide y poder modelarlos tal como está en su estructura natural. En las obras planteadas también se tiene que ver el nuevo cambio de topografía. En este análisis tiene que verse durante la fase de estudios, durante la construcción y postconstrucción, hacer el análisis permanente de los factores de seguridad para comprobar los momentos resultantes y los momentos actuantes, ¿no?, en este tipo de comportamientos de laderas. La modelación tiene que ser lo más parecido a la realidad del campo. Por eso es importantísimo la topografía, el estudio de exploración, el muestreo, el trabajo de gabinete en laboratorio y la interpretación de los resultados para tener la solución más adecuada, ya sea en suelos o en roca. Con esta modelación se lleva el programa y, como pueden ver, se puede exportar de los programas como AutoCAD, como Civil 3D, llevarlos al programa software Slide y sobre ellos modelar las distintas capas encontradas en la exploración y de acuerdo al perfil existente. Este análisis se puede hacer durante la fase de diseño, durante el movimiento de tierras que puede pretender descargar, aumentar o controlar, vamos a decir, los movimientos de tierra y cambiar en cierta manera la topografía. La modelación que se hace de campo tiene que ser lo más fidedigna para que pueda modelarse en el programa. Como pueden ver aquí, hay una modelación del perfil bastante adecuada, ¿no?, de acuerdo a la topografía existente. En el lado izquierdo se puede ver la fotografía y en el lado derecho se puede ver el perfil. El software permite llevar del AutoCAD, del Civil 3D, llevarlo al Slide y modelarlo lo más parecido posible a esos valores, ¿no? Entonces eso es lo ideal y lo bueno de este programa.
Esto tiene que realizarse durante la fase de diseño, también durante la fase de construcción, con los movimientos de tierra que se suelen dar, ya sea por voladura, en caso de roca, o por control de desplazamiento de acopio hacia nuevos lugares, para descargar el talud. Aquí también se puede nuevamente modelar, ¿no? Durante la fase constructiva, que es la parte más vulnerable, es donde se presentan los mayores problemas de inestabilidad, ¿no? Y entonces ahí se debe hacer un control periódico. Y luego, evidentemente, postconstrucción, ya habiendo realizado las obras de remediación, se puede nuevamente modelar para tener los valores que nos garanticen, ¿no? La continuidad, el sostenimiento y la durabilidad de estas estructuras de contención que son tan necesarias para este tipo de masas de tierra. En mecánica de rocas sí nos vamos a detener un poquito más para determinar la naturaleza de las rocas, su composición, su origen, qué es roca intacta, qué es macizo rocoso, propiedades físico-mecánicas de la matriz rocosa, las discontinuidades geológicas, como se pueden ver aquí en el lado izquierdo, ¿no? Esas circunferencias, ¿no? Que es un análisis de la roca, de la clasificación, ¿no? La falsía de Wolf, ¿no? Para determinar en función de los datos geotécnicos, en función al rumbo y a la dirección del rumbo, del basamento de la roca, poder obtener los valores más precisos y más reales de las diferentes familias de rocas que se pueden encontrar. Para ello vamos a trabajar con la clasificación Wieniawski, la clasificación de Barton, del GCI. Hay software de hojas de cálculo, como el lado derecho, con el que podemos trabajar y simplificar bastante este trabajo. Durante el curso se les va a dar material, no solamente el software, sino también algunas hojas de cálculo que durante el tiempo de ejercicio hemos podido desarrollar, tomar en algunos casos de otros autores y algunos otros colegas, que se les va a facilitar, ¿no? El control de la calidad necesaria que se tiene que tener, el mapeo, ¿no? El mapeo lineal volumétrico. También hay ensayos en mecánica de rocas, propiedades índices, resistencia, de formabilidad de la roca, algunos mecanismos de falla estructural que pueden ser controlados, resistencia al corte en las discontinuidades, algún criterio de resistencia al corte según Barton y Van Dis, ¿no? También el criterio de la rotura no lineal de Hoeke-Brown, ¿no? También hay bibliografía que se les va a alcanzar durante el desarrollo del curso. Y también se hablará, ¿por qué no?, del tema de voladura, ¿no? De la necesidad de que esto sea realizado por gente altamente competente para que las discontinuidades no aumenten producto de la voladura. Esta debe ser una voladura controlada, ¿no? Se utiliza mucho en minería, ¿no? Hablaremos un poquito de los insumos y por ahí un poco el diseño, brevemente obviamente, y hablaremos del desempeño de la roca durante la fase de diseño, durante la construcción y también postconstrucción, pues existen estructuras como anclajes para garantizar la estabilidad del talud. Aquí se puede ver mecánica de rocas muy utilizado en minería, en canteras, ¿no? Se tiene que ver la extracción, de qué manera va a hacerse, el control debe ser casi permanente, ¿no? Son los estados más vulnerables durante el proceso de cálculo. Bien, aquí vamos a analizar un poquito estos factores de cálculo. En el caso del modelamiento del slide versión 6, se va a ver la revisión de análisis de estabilidad de taludes en roca, revisión de los diferentes modos de rotura en taludes, estabilidad estructural controlada, fallas de bloque, fallas planares por vuelco y cuñas en los taludes de roca, modelo de resistencia al corte por discontinuidades Morcoulon, Barton, modelo de resistencia global del macizo rocoso, Hoeke-Brown,
Aquí en esta parte se tendrá que determinar los métodos de estabilidad determinístico y probabilístico, estabilidad de condiciones estáticas y pseudoestáticas, desarrollo básico y ejercicios aplicados. La modelación, el software tiene una modelación en base a los métodos de equilibrio límite. Aquí vamos a ver algunos de esos métodos. Los más utilizados hoy en día son Morgenthau Price, Spencer, Jambu, Bischoff, modificado, los clásicos Fellenius, ¿no? Carafai también, que es un buen procedimiento de modelamiento de elemento límite. Aquí se pueden ver las referencias de los círculos y los movimientos. Hay unas hojas de cálculo también que se pueden utilizar para el manejo vamos a decir, manual, y verificarlo tanto en el amodelamiento del programa como en el Excel, ¿no? Entonces pueden ver los momentos resistentes y los actuantes en estos casos de rocas. En el modelamiento, una vez obtenidos los resultados, se tienen que interpretar. Los resultados, los análisis siempre se dan también considerando condiciones estáticas y pseudoestáticas. Estáticas generalmente cuando hay algunos casos donde no es necesario controlar, vamos a decir, cantidades de masa conteniendo niveles de agua, por ejemplo, en el caso de una presa, ¿no? En un caso de roca también, para el tema de presas también se puede utilizar esto. En minería también se puede utilizar para ver la estabilidad del suelo, de la roca. En estos criterios que se van a dar, también se analiza el análisis pseudoestático. Se tiene que tener la información sísmica del lugar para también tomarlo en consideración. Podría ser que durante el proceso constructivo se pudiera dar uno de estos eventos y acelerar un proceso de falla, sobre todo en la discontinuidad de la roca. Los valores de factores de seguridad son los que se tienen que analizar, de acuerdo a normativas internacionales también. En el caso de Perú, la norma 020 establece valores de 1 a 2 para incluso análisis pseudoestáticos. En otros lados del mundo, como la norma europea o código europeo, establece valores que van desde 4 hasta 8 en los factores de seguridad. Esto también hace que vamos a decir, los tratamientos sean bastante costosos y elevados, ¿no? Y esto evidentemente va en proporción a la inversión, pues, ¿no? El diseño y refuerzo ya son parte de las posibles respuestas frente a un deslizamiento. Pueden darse desde pilotes, desde anclajes, que son evidentemente tienen un costo operativo y una logística que implica generalmente presupuestos bastante altos, ¿no? Vamos a incidir un poquito en esta parte del diseño, ¿no? Para ello vamos a hablar en esta parte de la configuración del proyecto, ¿no? La dirección de falla, los métodos de cálculo, si aparecen niveles freáticos, qué soluciones dar, en el caso de drenaje, en el caso de túneles, por ejemplo, ¿no? Se ha dado algunos casos internacionalmente donde se ha encontrado agua, ¿no? Con gran presión y que ha ocasionado paralizaciones no previstas durante la fase constructiva y que han generado mayores gastos y mayores costos, justamente por un tema de una exploración inadecuada. También vamos a hablar acá de la construcción, de la geometría de la sección. Vamos a hablar un poquito de algunos datos para exportar, importar del AutoCAD, del Civil, definir los análisis, ¿no? Las posibles fallas, los análisis de estabilidad estática, los comandos para interpretar los resultados, los factores de seguridad global, las corridas de estabilidad pseudoestática, el tema sísmico es fundamental aquí también, ¿no? El diseño de una hoja de exportación también de todos los valores y los casos de diseño que se han tenido que hacerse, ¿no? Procesos constructivos es otro de los temas que me interesa hablar, porque es fundamental esto, porque el análisis de taludes no solo se hace durante la fase de diseño, también se hace durante la fase de la construcción, donde el proyecto es mucho más vulnerable, ¿no? Las voladuras, los trabajos de corte, el movimiento de tierras, pueden también ocasionar deslizamientos
y en algunos casos ha habido hasta pérdidas humanas y materiales, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de este paso a paso en el tema de anclajes también en roca, uso de mallas, ¿no? Y también en el tema de costos también, entrar con algunos casos como la ausencia de los procedimientos, de los protocolos adecuados pueden llevarnos a sobrecostos, ¿no? La lejanía del lugar, la logística necesaria para este tipo de proyectos es importantísima, ¿no? Porque esto genera costos bastante considerables si no se toma en cuenta en la fase de estudios. Por experiencia les puedo decir que se ha dado sobrecostos que tranquilamente han superado largamente un 40% hasta casi 300% del costo original, cuando con los estudios adecuados se hubiera podido tener un sobrecosto de apenas 1 a 3%, ¿no? Entonces, esto también es importante analizarlo en función de la necesidad de hacer los estudios adecuados. Entonces, mis amigos, esperamos tener su participación en el curso de estabilidad de taludes con SLAI versión 6 que organiza el Instituto de Capacitación en Ingeniería. Esperamos contar con su presencia. De mi parte, un gusto y ya estaremos seguramente en contacto. Un abrazo. De esta manera finaliza la ponencia el día de hoy brindada por el Magíster Castillo, a quien agradecemos por la ponencia brindada el día de hoy. Y ya sabes, si te ha gustado esta capacitación, no olvides dejar tu correo en la caja de comentarios. Además, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y ahora también en nuestro nuevo canal de YouTube. No olvides activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando subimos un nuevo video y nos vemos en la próxima. Buenas noches.